El DCU, también conocido como el universo cinematográfico que nunca fue. Durante los últimos 10 años, DC ha intentado sin éxito construir un universo cinematográfico, y aunque ha tenido un par de buenos momentos, el DCU únicamente puede ser descrito como un caos sin sentido que ya no atrae el interés de nadie que no sea un fanático acérrimo de DC Comics, e incluso dentro de su propia comunidad ha perdido muchísimo empuje. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y será que algún día este universo logre por fin levantar el vuelo? Spoiler, no lo hará. El DCU está muerto, y por más que James Gunn quiera jugarle al nigromante no va a poder revivirlo. ¿Por qué me atrevo a asegurar esto? Pues porque, queridos amigos, esto mismo que está pasando ahora con las películas de DC, ya pasó antes en los cómics, y no hablo de las historias, sino de las decisiones administrativas. Así que sé exactamente cómo termina esto, porque ya lo he visto antes. Pero para entender la situación actual del DCU, hay que entender la situación pasada. Así que viajemos una década al pasado para conocer el origen de este desastre. Año 2012. Con el estreno de The Dark Knight Rises, DC cerraba su trilogía del Caballero Oscuro, dejando a los fanáticos fascinados con el universo de Batman. Sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurría, Marvel acababa de revolucionar el mundo del cine comercial al estrenar Avengers, que en su momento fue el proyecto más ambicioso de la historia, pues era la primera vez que se unían varias franquicias de películas en un universo compartido. Y a partir de ese punto, las reglas del juego cambiaron, porque el dinero ya no estaba en las películas individuales, sino en los crossovers. Así que DC, ni corto ni perezoso, comenzó a planear su propio universo compartido, iniciando con su personaje insignia, es decir, Superman. La película del Hombre de Acero se trabajó bajo la dirección de Zack Snyder y el guión de Christopher Nolan, quien previamente había hecho la trilogía del Caballero Oscuro, y debido a la confianza que el estudio tenía en ambos encargados, no hubo demasiada intervención por parte de Warner. Y así fue que Superman volvió a los cines encarnado por Henry Cavill, logrando interesar al mundo y recaudar $668 millones, cifra que superaba los 585 millones que había hecho Iron Man, por lo que en términos de dinero, DC Comics había arrancado su universo con más fuerza de la que tuvo Marvel en su inicio. Pero por desgracia, los ejecutivos de Warner, en su vasta estupidez, no pensaban en cómo inició la competencia, sino que únicamente veían la abrumadora cifra de $1,5 billones que había hecho Avengers, una cifra totalmente demencial, que muy pocas películas en la historia habían logrado. Sin embargo, lo que los idiotas a cargo de Warner no entendían es que el éxito de esa película no radicaba tan solo en tener varios héroes reunidos, sino que era el cúlmine de 5 años de películas que habían preparado el terreno, haciendo que los fanáticos se emocionaran por la idea de ver a sus héroes juntos. Pero Warner no entendía que para emocionarte por ver a un personaje, primero debes conocer al personaje. Así que en su desesperación por igualar el éxito de Avengers, ordenó sacar primero la película de la Liga de la Justicia antes que las películas individuales. Y ese fue el primer gran error con este universo. Una idea estupidísima, porque la película de la Liga estaría protagonizada por personajes sin ningún tipo de trasfondo o vínculo con el espectador. Porque la verdad sea dicha, nadie en el público casual sabía absolutamente nada acerca de Flash, Aquaman o Wonder Woman. Podían reconocerlos por su apariencia y nombres, pero nada más. Nadie que no fuera un fan de los cómics tenía idea de cuál era su historia, y por lo tanto, nadie que no fuera fan de los cómics iba a sentir alguna emoción por esta gente. Aún así, el plan prosiguió, y a Snyder únicamente se le dio una película para preparar el terreno, siendo esta Batman contra Superman. Y aquí ocurrió el primer punto de inflexión en este universo, porque esta película es polémica hasta el día de hoy, dividiendo al público entre quienes la aman y quienes la odian. Y vamos a ser claros, la película tomó muchas decisiones arriesgadas, siendo la más obvia matar a Superman. Y es que matar a un personaje tan importante tan temprano en la historia es algo cuestionable como mínimo. Aunque todos sabíamos que iba a revivir en la siguiente película, pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente controversial fueron dos aspectos. Primero, el tono que se le dio a la película, pues en contraste a las películas llenas de comedia que hacía Marvel, Batman vs Superman mantenía un tono mucho más pesado.
Y lo segundo fue lo saturada que podía llegar a sentirse la película, pues dentro de su historia principal establecía varias historias separadas que claramente estaban destinadas a contarse en otras películas. Personalmente, a mí esto es algo que sí me gustó, porque disfruto de las historias enredadas que se develan poco a poco como un rompecabezas. Pero entiendo que la gran mayoría prefiere que las películas se centren en una historia a la vez, así que comprendo por qué esta saturación no cayó del todo bien. De cualquier forma, este estilo bien pudo haber sido utilizado para darle una identidad propia al universo de DC, pues lo cierto es que a pesar de la polémica, la taquilla había respondido de maravilla, con 872 millones de dólares, más que cualquier película de Marvel antes de Avengers. Pero de nuevo, Warner no estaba interesado en comparar su inicio con el inicio de la competencia, sino que únicamente veía los resultados que habían obtenido tras años de trabajo, sin ponerse a pensar en cómo es que llegaron hasta ahí. Por lo que con esta mentalidad, en lugar de esperar a ver cómo resultaban las próximas películas con este estilo, decidieron dar el primer volantazo y cambiar radicalmente el tono, además de agregar una película en su calendario previo a la Liga de la Justicia. Y aquí es donde llega el primer clavo en la tumba de DC. Y es que agregar películas antes de la Liga de la Justicia era una buena idea. El problema es que esa película debió haber sido algún personaje importante, como por ejemplo Flash, para así aumentar el hype por la Liga. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que Marvel había estrenado Guardianes de la Galaxia y obtenido un éxito abrumador. Así que Warner, nuevamente haciendo alarde de su estupidez, trató de copiar a Marvel, de nuevo ignorando el hecho de que ellos podían darse el lujo de introducir personajes desconocidos porque ya habían cimentado perfectamente su universo, cosa que DC no estaba ni cerca de hacer. Pero aún así decidieron hacer su propia versión de los Guardianes, y buscando entre sus propiedades qué equipo de personajes irrelevantes podría funcionar de manera similar, dieron con el Escuadrón Suicida, y para llamar la atención del público dijeron que el Joker iba a aparecer también. Y bueno, esta película es pésima. Acá no hay controversia ni debate. Acá la inmensa mayoría está de acuerdo en que esta película es una porquería y... ¿Cómo que se llevó un Oscar? Bueno, a pesar de que la película fuera un bodrio, se las arregló para recaudar casi 750 millones, lo cual demostró que el interés del público por este universo seguía vivo. Así que, entre el éxito monetario del Escuadrón Suicida y el hecho de que la película de la Mujer Maravilla también fuera aceptada por la mayor parte del público, mantenían viva la esperanza en la película de la Liga de la Justicia. Sin embargo, esta cinta era una crónica de un fracaso anunciado. Primero, a diferencia de Los Vengadores, donde todos los personajes principales habían protagonizado sus propias películas, aquí la mitad del equipo estaba conformado por desconocidos que no tenían ningún vínculo con el público casual. Segundo, Warner, en su obsesión por copiar a Marvel, había ordenado aligerar el tono. Y pues Batman no es precisamente el personaje al que quieras ver haciendo chistes. Tercero, a media filmación, Snyder abandonó el proyecto debido al trágico fallecimiento de su hija. Cuarto, por si no había quedado claro que querían copiarle a Marvel, Warner decidió contratar a Joss Whedon, el tipo que dirigió a Avengers, para completar la película. Quinto, la película fue recortada y regrabada hasta que se perdió prácticamente toda la esencia del corte original, quedando un potaje extraño que no refleja ni el estilo de Snyder ni tampoco el de Whedon. Solo un montón de escenas con mal CGI puestas juntas. Obviamente, la película fue un fiasco, tanto en crítica como en taquilla. Y así es como la Liga de la Justicia de Joss Whedon fue el segundo clavo en el ataúd de DC. Tras este bodrio, Snyder salió a decir que lo que habían visto en cines no reflejaba su visión, y con eso inició el movimiento de release de Snyder Cut. Pero para eso todavía falta. Tras el fiasco de la Liga, Warner entró en lo que yo llamo la era del caos, donde nadie sabía qué carajo estaban haciendo, y es que, le pese a quien le pese, el único que tenía un plan a futuro para este universo era Snyder. Podría no gustarles lo que estaba haciendo, ni hacia dónde quería dirigir las cosas, pero lo que es innegable es que nadie más en Warner tenía un plan. Por eso, tras la partida de Snyder, las películas que salieron no tenían un sentido de conexión. Es decir, con Marvel, cada película se sentía que se estaba construyendo algo más grande.
pero acá no parecía haber una historia global, solo un montón de personajes en historias random, y esta falta de un plan a futuro provocó que los espectadores perdieran el interés. Es decir, cuando tú ibas a ver una película de Marvel, podías ir a ver Ant-Man aunque no tuvieras ni idea de quién era el personaje, porque sabías que tendría repercusión en el futuro. Pero eso no sucedía en DC, y la taquilla lo hizo notar. Para complicar más las cosas, los únicos personajes que podían atraer al público eran los que ya eran populares por sí solos, como Batman y Superman. Sin embargo, producto del caos que reinaba en el estudio, tanto Henry Cavill como Ben Affleck terminaron dejando el proyecto, quedando así canceladas las futuras cintas de Batman y Superman, obligando a DC a depender de personajes menos populares. Shazam pasó sin pena ni gloria, y la secuela de Wonder Woman fracasó, en parte por estrenarse en plena pandemia y en parte porque era muy inferior a su predecesora. Pero entonces apareció un faro de esperanza en todo este desastre, porque la película de Aquaman, esa por la que nadie daba un centavo, acabó rompiendo todos los récords de DC, con la impresionante cifra de 1.15 billones. Se había convertido en la película más taquillera de la historia de DC Comics, incluso por encima de la trilogía de The Dark Knight. Algo absolutamente increíble, considerando que Aquaman era probablemente el personaje menos respetado del mundo de los cómics. El éxito de Aquaman fue tal que de verdad parecía que DC por fin había encontrado el camino y levantaría el vuelo. Pero Warner, siempre comprometido con el objetivo de quebrar lo más rápido posible, viendo que la clave estaba en hacer películas buenas y divertidas, decidió sacar Birds of Prey, una película que existe por la única razón de que en ese momento el woke estaba muy de moda y todos los estudios querían colgarse la medallita de feministas hipócritas. Lástima que se les olvidó contratar guionistas competentes y la película resultó ser una mierda que no vieron ni los camarógrafos. Y ese fue el tercer clavo en la tumba del DCU. Y aquí tenemos que hablar del gran arquitecto tras este desastre. El señor Walter Hamada, el ejecutivo a cargo de este universo desde que inició. Él fue el responsable de recortar películas haciendo que la historia perdiera el sentido. También fue él quien ocasionó los conflictos con los actores y directores, y fue él quien ordenó hacer cambios para tratar de imitar a Marvel. Así que, tras el estreno de Aquaman y The Birds of Prey, el señor Hamada se le presentó una difícil elección. Seguir el camino de Aquaman y darle prioridad a los personajes más importantes, o retrasar todos los proyectos que prometían en taquilla y darle otra película al personaje que acababa de protagonizar el mayor fracaso en la historia de la marca. Y como buen subnormal que es, obviamente eligió la segunda opción, y en el millonésimo intento de ser Marvel decidió contratar a James Gunn, que en aquel momento había sido despedido de Marvel. Así, Gunn dirigió una nueva película del Escuadrón Suicida, que es básicamente lo mismo que la primera, pero con chistes de pitos, violencia explícita y un guión mejor organizado, hay que decirlo. Sin embargo, aunque la película fuera bastante mejor que su antecesora, nada de eso importó, porque para este punto el público ya había perdido el interés en el DCU. Y sumado a la pandemia, la película se estrelló como un huevo y nadie la fue a ver. El DCU estaba definitivamente muerto. O no exactamente, porque mientras todo este festival de malas decisiones ocurría en Warner, en Twitter había una jodida guerra, pues todo el tema del Snyder Cut se había hecho viral, y aunque Warner no tenía la más mínima intención de darle luz verde a este proyecto, HBO estaba estrenando su servicio de streaming y necesitaban algo que llamara la atención del público. Así que viendo el clamor con el que los fans pedían el Snyder Cut, decidió darle un par de milloncitos a Snyder para que, literalmente desde su cochera, rehiciera la película casi por completo. Y así se estrenó La Liga de la Justicia de Zack Snyder, una película que en esencia contaba la misma historia que la estrenada en 2017, pero con una narrativa superior, mejores efectos especiales, sin recortes y con 3 horas extra de material, algo que estaba más cercano a una miniserie que a una película, pero que funcionó de maravilla. Esto se fue directo a streaming, así que no hay forma de saber cuánto dinero generó, pero lo cierto es que el público la amó, porque en internet no se hablaba de otra cosa que no fuera el Snyder Cut. Pero el éxito del Snyder Cut, lejos de traer orden al desastre en Warner, lo desestabilizó aún más.
pues el señor Hamada tenía sus propios planes que para nada se alineaban con el Snyderverso, y el éxito de la película de Snyder había desatado un nuevo movimiento en redes bajo el hashtag Restore the Snyderverse. Y aquí es donde yo considero que de verdad murió el DCU, porque el fandom, que ya de por sí estaba dividido, se volvió irreconciliable. Las siguientes películas en estrenarse fueron fracaso tras fracaso tras fracaso. Y es que una marca que ya había sido abandonada por el público casual, ahora debía sobrevivir a base de los fans más arraigados, pero un porcentaje importante de estos fans ya no estaban dispuestos a apoyar ningún proyecto que no fuera parte del Snyderverse. Porque aunque Warner insista en llamar a los fans de Snyder una minoría ruidosa, la verdad es que los números no mienten, y desde que esa sección del público los abandonó, no han logrado ni un solo éxito. Con todo esto pasando, por ahí apareció La Roca prometiendo ser el salvador del DCU, e incluso logró traer de regreso a Henry Cavill, por lo cual un rayo de esperanza se asomó por fin. Todo el mundo estaba encantado con la vuelta de Cavill al papel del Hombre de Acero. O bueno, no todo el mundo, porque a pesar del regreso del hombre más hermoso del planeta, Black Adam no recaudó lo esperado, y los conflictos entre La Roca y los ejecutivos de Warner acabaron por hacer que él también se alejara del proyecto. Sin embargo, se había anunciado que con el regreso de Henry Cavill por fin estaba en desarrollo una secuela del Hombre de Acero, así que de algún modo DC había recapturado la atención del público. Pero creo que a estas alturas ya debería quedar claro que Warner es alérgico a tomar buenas decisiones. El nuevo presidente de la empresa, el señor David Zaslav, en un intento de poner orden en este universo, decidió crear DC Studios como una división independiente de Warner que tendría control creativo para así eliminar el problema de los ejecutivos que metían las manos donde no les correspondía. Y para liderar DC Studios, nombró a James Gunn, supongo que por su experiencia trabajando con Marvel. Aunque si me preguntan a mí, el hombre que debió quedar a cargo de todo debió ser James Wan. ¿Por qué? Pues porque fue el único que pudo hacer una película con buena crítica y excelente taquilla, aún en medio del caos. Además, convirtió a Aquaman en el personaje más taquillero de DC. Si eso no es un milagro, no sé lo que sea. Pero bueno, James Gunn quedó al mando y aquí fue donde muchos empezaron a señalarlo como el gran salvador de DC. Y pues la verdad es que yo lo dudo muchísimo, porque desde que tomó el mando, cada decisión que ha tomado me ha parecido más estúpida que la anterior. Vamos a ver, su primer acto como presidente de DC Studios fue despedir a Henry Cavill, 2 meses después de anunciar su regreso. El regreso de Cavill fue literalmente lo único que había logrado atraer la atención del público en años. Y anunciar su despido sin siquiera darle un cierre a su personaje fue una pésima decisión, porque obviamente se desató la furia de todos los fans de su versión del personaje. Y Gunn, en lugar de intentar calmar las aguas, se limitó a llamarlos minoría ruidosa y seguir con lo suyo. Y mira, me parece perfecto que quieras contar tu propia visión del personaje, pero insultar a la mitad del fandom es una pésima idea en todos los universos. Con esto, lo único que Gunn logró fue abrir aún más la brecha que había en el fandom. Segunda decisión estúpida. Gunn anuncia un reinicio del universo cuando aún quedan 4 películas ya grabadas por estrenar. La taquilla de Shazam 2 y Flash se fue al drenaje por culpa de Gunn, porque al anunciar el reinicio eliminas cualquier rastro de interés por estas películas. Ya de por sí no llamaban demasiado la atención, y ahora pues mucho menos, porque ¿qué sentido tiene ir a ver la película si ya sé que no va a tener continuidad? Y con eso llegamos a la película de Flash. Y esta tiene que ser la película con la campaña de marketing más desastrosa que he visto nunca. Primero, Ezra Miller debería estar en un manicomio. El tipo cometió todos los crímenes conocidos por el hombre y anda por ahí como si nada. Peor aún, durante los meses previos al estreno de la película, se anunció que además de Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot y posiblemente también Jason Momoa, tampoco retomarían sus papeles. ¿Quiere alguien explicarme cómo es que todos estos actores que hicieron todo bien fueron eliminados del proyecto, pero el terror de los hawaianos es el único que conserva su puesto? Segundo, la campaña publicitaria de The Flash se basó en inflar artificialmente la película con reseñas que decían que era la mejor película de la historia y no sé qué cuentos. Y miren, inflar demasiado un proyecto solamente puede traer decepción cuando no puedas cumplir con la expectativa. Y es justo lo que le pasó a The Flash. No es que sea atroz,
es que simplemente no es la obra magna que prometieron. De hecho, es bastante regularcita y dependiente del fanservice. Por lo que todo lo que envuelve a la película de Flash es la representación máxima del caos que imperaba en DC. Pero bueno, digamos que eso ya no importa, porque de todos modos, nuestro señor y salvador James Gunn va a reiniciar el DCU. Así que a partir de acá es borrón y cuenta nueva. ¿Verdad? No exactamente. Pues resulta que el famoso reinicio de DC es un reinicio a medias. Es decir, los personajes de Superman, Batman y Wonder Woman serán reiniciados y recasteados, pero todos los personajes trabajados por Gunn, o sea el Escuadrón Suicida y Peacemaker, seguirán como si nada. O sea que su historia que ocurrió dentro del mismo universo anterior al reinicio seguirá siendo la misma, pero al mismo tiempo estarán dentro del nuevo universo. Además, todo indica que Ezra Miller también seguirá siendo Flash, aunque no queda claro si será la misma versión o una distinta. Y Aquaman también será reiniciado, aunque según los rumores, Jason Momoa, el actor que lo interpreta, seguirá en el nuevo universo, pero ahora interpretando al Lobo. Así que la franquicia se reinicia, pero no se reinicia del todo, y también continúa donde se quedó, solo se reinician algunas partes. ¿Entendieron algo? No, pues yo tampoco. De hecho, no creo que haya nadie que entienda esta cosa, y si alguien les dice que sí, me está mintiendo. Pero lo que sí entiendo es lo que les dije al principio del video, sobre que todo esto ya ocurrió antes en los cómics. Verán, a mediados de los años 2000, el universo DC en los cómics estaba bastante desorganizado, igual que las películas actualmente. La poca comunicación entre escritores había creado una cronología imposible de seguir, por lo que se tomó la decisión de hacer un macroevento que reiniciara el evento para que así la historia se volviera a contar desde cero y los fans podrían seguir sin mayores complicaciones. Para ello se creó el evento Flashpoint, una historia donde Flash regresaba en el tiempo para salvar la vida de su madre y al hacerlo provocaba que toda la línea temporal se reiniciara, borrando todo lo que había ocurrido hasta entonces y empezando un universo desde cero. ¿Les suena familiar? A este reinicio se le conoció como los Nuevos 52, y fue un fracaso rotundo que apenas duró unos cuantos años antes de volver a reiniciarse en el evento de Rebirth. ¿Y qué fue lo que salió mal? Pues que no fue un reinicio total, pues aunque algunos personajes comenzaron a contar su historia desde cero, otros siguieron exactamente igual que antes del Flashpoint, creando un sinnúmero de contradicciones en la historia y aumentando aún más la confusión de los lectores, que ya no sabían qué era canon y qué no. Y eso es exactamente lo que está pasando con las películas, un reinicio a medias que solo va a causar más confusión. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Acaso hay que restaurar el Snyderverse? Pues tampoco. Yo la verdad soy de los que apoyaron la restauración de ese universo, pero actualmente no creo que sea la mejor idea. Creo que eso tendría el mismo efecto que el reinicio de Gunn. Solo haría más confusas las cosas. Restaurar el Snyderverse pudo ser una idea viable hace un par de años, pero con todo lo que ha pasado, creo que ya es muy tarde para arreglar el daño. Así que, ¿cuál es mi solución? Pues muy sencilla. Un reinicio, pero un reinicio en serio, total y absoluto. Nada de que tal personaje se queda o tal actor continúa. No. Reinicio absoluto, sin ningún rastro del universo anterior. Y para que quede claro, antes de hacer este reinicio, deberían dejar pasar al menos 3 años sin estrenar ninguna película de DC, para que la gente se desintoxique de todo el desastre que fue, y puedan recibir el nuevo universo con la mente fresca. Pero bueno, quién sabe, tal vez James Gunn se dé cuenta de que el reinicio a medias es una estupidez y nos sorprenda a todos diciendo que se va a olvidar de todo lo anterior y Superman Legacy de verdad arrancará de cero. Pero aún con esas, el plan de Gunn me sigue pareciendo malísimo. De hecho, me parece peor que el plan original de Warner, porque comete los mismos errores pero multiplicados por 1000. Es decir, veamos, que Superman y Batman estén al inicio lo entiendo, son paradas obligatorias. Pero ahora, ¿quiere alguien explicarme por qué antes que personajes importantes como Wonder Woman, Linterna Verde, Aquaman y Flash, tenemos a Swamp Thing, Supergirl y The Authority? ¡The Authority! Eso es un cómic super underground de los que tu amigo el mamador asegura haber leído solamente para hacerse el interesante, aunque solo sepa de él porque vio un video de YouTube. ¿En qué cabeza cabe que es buena idea hacer una película de The Authority antes que la puta Liga de la Justicia? Y seguro que ahora aparece el listillo de turno a decir:
Pero James Gunn es especialista en hacer famosos a personajes poco conocidos. Tan solo mira el éxito de los Guardianes de la Galaxia. Ajá, pero cuando Marvel sacó a los Guardianes, ya había 3 películas de Iron Man, 2 de Hulk, 2 del Capitán América, 2 de Thor y una de los malditos Vengadores. El universo Marvel ya estaba completamente establecido cuando llegaron los Guardianes. Es un caso completamente distinto. Y ya que hablamos de malas decisiones, ¿quiere alguien explicarme cómo es que Muschietti hace una película de Flash a la que le llueven críticas y fracasa en taquilla, y a cambio de eso le entregan la dirección de Batman, la propiedad más valiosa de DC Comics por mucho? Es como si alguien estrella un Zuru y en lugar de multarlo le regalan un Ferrari. Así que perdón si no veo en James Gunn al mesías cinematográfico, pero hasta ahora no me ha dado razones para confiar. Ojalá me equivoque y nos traiga el universo que merecemos, pero de momento yo no lo creo. Y sé que este video va a hacer que muchos me odien, pero de todos modos solo lo van a ver como 20 personas, así que la verdad me da igual. Conclusión, dejen morir a DC para que pueda renacer. Punto final. Un agradecimiento enorme a Racis, Valeria Cruz, Julio, Gabriel Blake, Joaco Itria, Eduardo Abarca y Uber Ninja, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a los miembros para tener acceso adelantado a los videos, así como otros beneficios desde tan solo $1 al mes. Muchas gracias en serio a todos. Recuerda dejar tu like y tu comentario dejándome qué opinas de este video y de suscribirte si es que aún no lo has hecho. Recuerda también que puedes seguirme en Twitter en @lazonafantasma3 para estar más en contacto conmigo y enterarte de todas las novedades del canal. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.